Buenos días, estimadas y estimados. El tema que hoy nos ocupa es cuál es la realidad del salario integral en Colombia. ¿Cuál es la realidad? ¿Realmente ganan mucho dinero los profesionales, los ejecutivos, las personas que tienen maestrías, especializaciones y mucha experiencia como profesionales, directivos, etcétera, en Colombia? ¿Realmente cuál es la realidad de ese salario integral en Colombia? Bueno, inicialmente podríamos decir que son espejismos de los pobres que se creen ricos o que viven como si lo fueran. Los juegos traviesos de los poderosos son las matemáticas, ejerciendo pues un control sistemático. Un ejecutivo en los Estados Unidos devenga 2.5 veces, o sea, 2 veces y media más en promedio que un ejecutivo colombiano con salario integral. ¿Qué es el salario integral y en cuánto quedó para el 2024 en Colombia? Esa sería la primera pregunta. El pasado 29 de diciembre de 2023, el Gobierno Nacional anunció el decreto con el que se aumentó el valor del salario mínimo en Colombia para este 2024. Cabe recordar que este quedó en un valor de 1.300.000 y el auxilio de transporte en 162.000. Con este incremento en el país subirán diferentes bienes y servicios, pero no solo eso, lo que está denominado en el Código Sustantivo del Trabajo como salario integral. Algunos servicios subirán junto con el incremento del salario mínimo sin duda alguna. Se trata entonces de una modalidad de pago que diferentes empresas pueden aplicar a los empleados que ganen cierta cantidad de salarios mínimos, el cual se incrementa según el aumento del salario mínimo de cada año. Entonces, ¿qué es el salario integral? Es una modalidad con la que se puede remunerar a un empleado que gane más de 10 salarios mínimos mensuales. Cabe aclarar que solo si es de común acuerdo entre ambas partes, empleador y empleado. Este salario, además de pagar los servicios del empleado, podrá compensar de manera anticipada el valor de las prestaciones, horas extras, recargos, primas legales y extralegales, cesantías con sus intereses y demás, excepto las vacaciones, como se determinó en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo colombiano. Luego es una modalidad que reúne en un solo concepto el pago y otras remuneraciones salariales y no salariales que una empresa le da a un trabajador, lo que debe ser pactado por escrito entre el empleador y el empleado. Se debe tener en cuenta que como el salario mínimo aumenta, asimismo se repite, el integral se debe modificar. Es decir, que si el salario mínimo es de 1.300.000, el factor salarial del salario integral será desde 13 millones y su factor prestacional será equivalente al 30%, es decir, 3.900.000. O sea que el total de salario integral será de 16.900.000. Ahora bien, el factor prestacional, según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo colombiano, corresponde a la empresa y no puede ser menor del 30% del salario integral. Para determinar este factor, la empresa debe especificar cuál fue el del año pasado. En caso de que haya sido menor, por ley debe igual aplicar el del 30%, pero si fue superior se debe aplicar este. El salario integral se caracteriza porque ya incorpora las prestaciones sociales como prima de servicios y cesantías, se repite. El salario integral tiene un componente prestacional que no puede ser inferior al 30%, pero que contractualmente puede ser superior. Al no existir cesantías en el salario integral, no existe una renta exenta por ese concepto. El salario integral solo tiene una renta exenta, entonces la del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario Colombiano, que corresponde al 25% del total del salario integral. Así lo dejó claro la DIAN en el oficio 8899 de 2015, hace 8 años. Luego, solo el 25% del total del salario integral está exento del impuesto a la renta y está limitado a 240 VT mensuales. De manera
que ese resultado se resta para efectos de determinar la base sujeta a retención por salarios junto con los demás conceptos que se puedan deducir o legalmente y que son iguales a un salario normal. Se puede utilizar el procedimiento 1 o 2 de retención sine fuente, de modo que el único tratamiento especial en la retención en el salario integral es el señalado respecto a la renta exenta y en lo demás no hay diferencia alguna. Y bueno, ¿cuáles son las desventajas en realidad de un salario integral en Colombia? Puede limitar de una parte la capacidad del trabajador para negociar mejoras adicionales a su salario. Puede generar confusiones con respecto a las obligaciones de ese trabajador. La retención en la fuente puede resultar muy alta. Se compensan todas las situaciones extralegales que pueden llegar a ocurrir, por lo que los empleados no reciben pagos adicionales por trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie. Es una desventaja el hecho de que el trabajador no comprenda el que mensualmente le pagan un salario donde se encuentra incluida toda una carga prestacional y que el día que se retire, en realidad lo que le liquidarán son valores muy pequeños que se ajustan con lo ya pagado cada mes. Concebido como la panacea para lograr aliviar a las empresas en el pago de salarios a altos ejecutivos, en realidad el salario integral ha perdido su brillo debido a la creciente reducción de beneficios tributarios de quienes lo devengan. Bueno, amanecerá y veremos, estimadas y estimados amigos. Hasta aquí, mis estimados amigos, los dejo. Buen día.